Muy buenas tardes, arrancamos Visión Global a la espera de conocer el contenido de las actas de la FED. Lo vamos a conocer en apenas menos de 2 horas, a partir de las 8 de la tarde, hora española. Mientras tanto vemos cómo siguen los descensos en Wall Street, con un Nasdaq 100 ahora mismo bastante planito. El Dow Jones de industriales desciende algo más, de forma más notable, más de 3 décimas, casi 4 en estos instantes, en 30.850 puntos, y el Standard & Poor's 500 también en terreno negativo, con un recorte del 0,28% en 3.820 puntos. Recordemos, la sesión ha cerrado en tono mixto en el viejo continente, con un IBEX 35 que finalmente ha retrocedido posiciones, un 0,14%, sin llegar a retomar los 8.000 puntos. Hemos cerrado en 7.948,6 enteros. En el resto de plazas europeas sí hemos visto ascensos generalizados, más de 2 puntos porcentuales de subida para el CAC 40, más de 1 punto porcentual para el FTSE de Londres, a pesar de la crisis de gobierno a la que se está enfrentando Boris Johnson. El MITEL italiano también ha cerrado con subidas de más de un 1%, y el DAX ETRA un 1,5% arriba en 12.594 puntos. Con este escenario saludamos a José Ricardo Rangel, además para repasar cuál es el escenario bursátil que se está moviendo en México. José Ricardo, muy buenos días para ti, buenas tardes desde Madrid. Muy buenos días, Marta. Gusto en saludarlos nuevamente aquí desde México. Y bueno, precisamente vámonos al tipo de cambio, y les comparto la gráfica que precisamente pues ya nos estamos depreciando casi 1.1% con respecto al día de ayer. Recordemos que ayer cerramos más o menos dentro de los 20.50, 20.55. Hoy estamos ya en la barrera de los 20.69. Lo último que estamos detectando, ya casi rozando los 20.71 por frecuencia relativa. Bueno, pues ya estamos tocando señales de sobreventa. Sin embargo, bueno, nos alejamos muchísimo del mes de junio, en las que pues el tipo de cambio está muy fuerte. Recordemos que la reunión del Banco Central de México, en el cual pues se incrementó 75 puntos básicos, lo tuvimos el mes pasado, y bueno, esto fortaleció precisamente al peso, y pues al día de hoy ya hemos dejado precisamente esa fortaleza que había dejado esta decisión del Banco Central, 20 pesos con 69 centavos por cada dólar. Y bueno, nos vamos precisamente en el índice de precios y cotizaciones, pues estamos teniendo terrenos negativos. Ayer recordemos que estábamos casi en los 47,000 unidades, tuvimos un pequeño rebote. Sin embargo, al día de hoy estamos 0,39 a la baja en el índice de precios y cotizaciones, lo que corresponde más o menos a 47,313 unidades las que estamos teniendo al día de hoy. Centenario, el commodity que ya hemos platicado, que es la moneda precisamente que nosotros pues acuñamos, que es de oro, que es referencia precisamente para el precio del oro, 46,550 pesos por cada centenario. Y bueno, pues también vemos ahí el Brent en 102 dólares, perdón, por barril. Y pues la verdad es que vamos a tener ahorita más... Vamos a hablar más a detalle al respecto con nuestro invitado, pero sin antes irnos rápidamente al terreno bursátil. ¿Quién es el que está pues llevando al índice a terrenos negativos? Tenemos el Grupo México, este conglomerado precisamente que también tiene la parte de minería, ya lo hemos comentado aquí, 3,46 a la baja. Volaris, esta aerolínea que pues es pública, es de las dos públicas que existen, que ya hemos hecho un pequeño análisis aquí en Visión Global, 2,82 a la baja. FEMSA, que ya hablamos que pues pretende adquirir ahí en Suiza una cadena precisamente de supermercados, ¿no? Recordemos que aquí en México, pues vaya, tenemos el control precisamente de Oxxo, todas estas tiendas Oxxo que pues bueno, han pues crecido muchísimo en todo el país, y que pues podemos encontrar ahí cualquier tipo de, pues desde bebidas hasta a veces cosas que necesitamos dentro de la casa. Bueno, pues ahí está FEMSA al día de hoy cotizando a la baja 2,29, y también tenemos a Grupo Electra,
pues la parte también de consumo, estas dos ligadas al consumo, con 1,70 a la baja. Recordemos que el Grupo Electra, bueno, pues tiene la parte de la tienda y también tiene la parte financiera, está consolidada en este ticket que se llama Electra. Y bueno, rapidísimo, ¿quiénes son las que pues no están permitiendo que llegue tanto a la baja el índice? Bueno, el Grupo Aeroportuario del Pacífico, esta controladora precisamente de aeropuertos en la parte del Pacífico de México, bueno, 3,05 al alza. Y también tenemos Sites, esta parte de la comunicación, 2,21 a la alza. Y por último, Kimber, la parte de consumo, papel sobre todo, 2,09 al alza. Estas son principalmente pues las empresas que están teniendo tanto las alzas como las bajas en el índice de precios y cotizaciones, y cerramos con 0,38 a la baja en este instante en el índice de precios y cotizaciones. Así las noticias, mi querida Marta, y la verdad es que antes de que entremos con nuestro invitado y sobre todo atendiendo el llamado ahí de todo el público que pues tuvimos el programa el día lunes que hablamos pues toda la inauguración de esta refinería aquí en México y dimos unos datos pues muy ciertos, pero la verdad es que pues vaya, a pesar de que lo hicimos, ¿quién mejor que los expertos en el tema energético? Y si nos haces los honores, por favor, mi querida Marta. Por supuesto, José Ricardo, y es que vamos a seguir hablando de la refinería Olmeca y hoy nos acompaña Rogelio Calderón, es el fundador de la consultoría Huasteca Ventures. Rogelio, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en Visión Global. No, muchas gracias por la amable invitación, a sus órdenes. Rogelio, me gustaría iniciar esta conversación lanzándote la primera pregunta. ¿Cómo pueden afectar los actuales precios del petróleo al precio de la gasolina en México? ¿Cómo pueden actuar, perdón? ¿Cómo pueden afectar los actuales precios del petróleo al precio de la gasolina? Ok. Bueno, pues como siempre, digo, sabemos que el precio internacional del petróleo está establecido a nivel internacional, entonces entre mayores sean los costos de los insumos para la refinación, pues los productos finales serán más altos. Pero es el caso de México, como muchos otros países que están subsidiando los combustibles. Entonces ahorita puede que en estos próximos meses, en México por lo menos, el precio como país productor de petróleo también, no afecte tanto a los usuarios finales, que es lo que hemos visto. Rogelio, precisamente hablábamos pues de la inauguración de esta refinería el viernes pasado. A ver, platícanos un poquito, esta refinería, ¿cuánto le falta? Ya es muy cierto pues, todos los datos de producción que podemos tener, hablan ahí de producciones diarias. ¿Nos puedes hablar un poquito más a detalle al respecto? Claro que sí. El proyecto de la refinería de Dos Bocas tiene sus antecedentes en proyectos que no se llegaron a realizar de hace más de 10 años. Como ustedes saben, una refinería llamada Bicentenario en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Tula. Entonces, desde ese entonces existía la idea de construir otra refinería como país petrolero y que podíamos incrementar la producción. Entonces, ahorita, desde el gobierno de este presidente, López Obrador, es quien ha impulsado y se inició la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y ahorita, hace, una semana, como tú bien mencionas, se inauguró la primera fase, que esto es la fase constructiva, hasta donde tenemos entendido. De ahí viene ahorita la etapa de comisionamiento, pruebas, arranque, hasta la eventual puesta en marcha, que es cuando ya se va a refinar el petróleo. Es un acto protocolario, como yo lo he comentado ya en varios foros, la inauguración, la terminación de esta etapa y ahorita con las siguientes etapas, que por ahí el gobierno, también la Secretaría de Energía, dijeron que por ahí de diciembre, enero, unos 6 meses de este tipo de pruebas para que entonces pueda iniciar la operación comercial. Cabe mencionar que la operación comercial, como todo comisionamiento de una planta de procesos, no es al 100% ni a la capacidad de diseño, sino que irá aumentando paulatinamente hasta alcanzar la capacidad de producción de operación, que no siempre son los 340,000 barriles que está diseñada
la, la refinería. Esto es como, repito, como cualquier otra planta de procesos, tienes tu capacidad instalada, ¿no? tu capacidad instalada y tu capacidad operativa. Generalmente anda 80, 90% por ahí. Ahí es donde estamos ahorita aquí en México con esta refinería. Rogelio, precisamente quería preguntarte, ¿por qué surge esta necesidad de este proyecto? Nosotros, ¿cómo estamos? Tenemos, entiendo, otra refinería allá, Deer Park. Platícanos un poquito de cómo está hoy por hoy el entorno de la importación de gasolinas y cómo influye también esta otra refinería, si somos capaces precisamente de satisfacer la demanda. Ok, bueno, en México hay 6 refinerías, como ustedes saben, que han sido construidas a lo largo de la historia, principalmente en el siglo XX, y también recientemente se anunció el año pasado que se iba a adquirir una refinería de Shell en Texas, Deer Park, y ya junto con la construcción de esta controlaría México, porque Deer Park está en Estados Unidos, controlaría 8 refinerías. Entonces, con lo cual, ¿por qué surge esta necesidad? Digo, como todos sabemos, a nivel mundial, la volatilidad de los precios del gas, de la electricidad, de los insumos energéticos, digo, no iniciaron ahorita con la guerra de Ucrania. En Europa tienen 2, 3 años, en el mundo tienen muchos años esta volatilidad. Entonces, la idea siempre de este gobierno, como de muchos otros gobiernos, es que se puedan producir los insumos básicos, como los combustibles para poder mover al país y disminuir el riesgo, que bien lo sabemos ahorita, el riesgo de falta de suministro o de disrupciones en las cadenas de suministro, o que tengamos que comprar, importar, como lo hacemos hasta ahorita, más del 50% de los combustibles que se consumen en el país, lo cual en términos de administración de riesgos, pues es, para la redundancia, es muy riesgoso depender únicamente de un solo suministrador, ya sea un país o ya sean empresas de un solo país, en este caso. Entonces, pues es tendiente hacia la autosuficiencia. Cabe mencionar que la autosuficiencia no necesariamente es dejar de comprar, siempre existen intercambios comerciales, pueden ser swaps, pueden ser contratos de compra-venta, pero sí tendiente a importar o no controlar la menor cantidad posible de diésel y gasolina, que es lo que principalmente se utiliza en México. Con estas dos refinerías, ¿cuánto estaríamos bajando ese 50% de importación, Rogelio? Se estaría bajando unos, de acuerdo con los consumos que existen ahorita, ya en fase operativa, pues se podría bajar un 40, 50%, 40% tal vez. Todo dependerá de la estrategia que tenga ya el gobierno en la comercialización, repito, y en la venta de los combustibles. No necesariamente tiene que ser todo para consumo nacional, podrá haber una parte para exportación. Entonces, ahí sí no conozco yo ya esos detalles de la estrategia, pero puede disminuir considerablemente para que disminuyamos el riesgo de que si existe una disrupción, ya no nos veamos tan afectados, porque ya no sería más del 50% a lo mejor, o más del 70% que inclusive hemos llegado a importar de los combustibles, pues los que no tendríamos. Y Rogelio, finalmente, todos estos apoyos que nos has comentado, hoy por hoy creo que estamos ya casi 23 pesos por litro en la gasolina. Sin embargo, pues el gobierno ha aportado ahí con el tema de IEPS. ¿Tendrás el dato acaso de cuánto es lo que pues nos está, más bien le está costando al gobierno controlar precisamente este precio? Por ahí hubo algunos datos que hablaban de 160,000, 170,000 millones de pesos. La cantidad es alta, pero de igual manera el precio del petróleo es alto. Entonces, a diferencia de otros países que son únicamente consumidores y no productores de petróleo, pues se puede llevar a cabo un offset con esos ingresos adicionales de los altos precios del petróleo, pues en el tema social, para poder subsidiar ese tipo de combustibles, para que se mantenga baja la inflación, se mantenga baja la capacidad de compra de los consumidores en México,
y que no suba tanto como en otros países. Como sabemos, México no es un país que tenga un poder adquisitivo tan alto como otros países, entonces menores incrementos pues afectaría mucho más que en otros lugares. Y Rogelio, ya finalmente para cerrar, la parte de la producción, exploración y producción, que es pues lo básico para poder transformar el petróleo, ¿cómo estamos en México? Pues ahorita se acaban de firmar algunos contratos, por ejemplo, para gas natural, un pozo que fue cancelado en la administración pasada, que es un pozo con mucho potencial en Veracruz, que se llama La Cach. Vi que se anunció que se va a retomar, se va a poner un barco para producción. Entonces, en cuanto a petróleo, pues ahí van avanzando, Pemex ha ido avanzando también con algunas concesiones que tiene. Digo, el sector privado que durante las rondas petroleras también participó en la exploración y producción, pues están incrementando, hasta donde tengo entendido, su producción. Entonces, pues ha ido avanzando poco a poco. Ahorita también se están anunciando más gasoductos para poder llevar el gas natural proveniente de Estados Unidos, de toda esa capacidad excedente que se construyó hace muchos años, que se utilice pues para, ahora sí que inyectar todo el gas del cual tiene capacidad de transporte, hasta el sureste, que ahorita es una de las zonas, digo, por donde está la refinería de Dos Bocas, donde se tiene esperado el proyecto del transísmico, que incluye un tren, incluye gasoductos, oleoductos, unas plantas de licuefacción de gas, unos parques industriales. Entonces, va avanzando poco a poco. Digo, no sabría decirte en cuántos años, pero ahorita, digo, ya podremos tener una mayor producción de gas y de petróleo, pero bueno, en lo que somos muy deficitarios es en gas, producción y en combustibles. Rogelio Calderón, abogado y consultor de proyectos energéticos e industriales en Huasteca Ventures. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, con querida Marta, y nosotros aquí en Visión Global. Marta, no sé si tienes alguna otra pregunta antes de irnos con Gabriel. Parte, eso es todo, José Ricardo. Muchísimas gracias a ambos por este tiempo. Muy agradable la conversación, muy interesante. Seguiremos de cerca todos estos asuntos. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Marta. Hasta luego. Hasta mañana, por tanto, nosotros nos despedimos aquí y enseguida conectaremos con Gabriel Montalto.